Ser Podcast. Ha quebrado un banco a 9.000 kilómetros de aquí, pánico en las bolsas, se calman las bolsas y sale la inflación, en máximos desde el 94. Una burrada, por usar la palabra que usó Juan Roch. En el gobierno diferencias como nunca que ya nadie disimula, justo cuando ese mismo gobierno acuerda una reforma en algo tan sensible como las pensiones. En eso el Congreso se prepara para una moción de censura con un candidato que a estas alturas genera ya la duda de si la va a presentar contra el gobierno o contra el partido que lo propone. Y uno no sabe si para entender ya la actualidad hace más falta un politólogo o un guionista. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días. Es que no es fácil entender ni siquiera el tiempo. Ayer bajaron las temperaturas, hoy van a subir. Jordi. Nada fácil, de hecho van a subir en el Valle del Guadalquivir, por ejemplo, bajarán en el Mediterráneo, mañana van a subir en prácticamente todo el país. Vaya, un tiempo de locos en lo que respecta a las temperaturas, que por otra parte ya es lo que corresponde por estas fechas. La primavera suele ser eso, en temperaturas suele ser lluviosa. De momento, poca agua vemos, nada para hoy, el sol va a lucir todo el día en todo el país. Cuidado con algunas nieblas en el litoral del Mediterráneo y las temperaturas que ahora invitan a abrigarse. Hace más frío que las últimas mañanas. Durante la tarde darán lugar a un ambiente más agradable. Vamos a empezar por los precios que han seguido subiendo, como comprobamos ayer prácticamente a esta hora, cuando supimos de la inflación. Los alimentos están en el 16,6%. Eso vuelve a abrir el debate sobre las medidas del gobierno para bajar la cesta de la compra. Si la rebaja del IVA está funcionando, como dice uno de los socios del gobierno... Hay que recordar que este gobierno no ha estado quieto. Este gobierno bajó el IVA, este gobierno puso en marcha una ayuda de 200 euros para la cesta de la compra y efectivamente ahora se necesita también que haya un... Porque a veces el gobierno, y libramos a toda la cadena alimentaria de su responsabilidad de país también, porque es evidente que algunos están teniendo beneficios extraordinarios, ¿no? O si con esa rebaja del IVA no es suficiente y hay que topar los precios, como dice el otro socio del gobierno. Urgimos de nuevo, ¿no?, al socio de coalición a que acepte caminar ese camino, porque cada vez es más difícil para la gente ir al mercado y poder comprar los alimentos. Topar los precios es un brindis al sol, dijo el presidente de Mercadona, Juan Roch, que ayer presentaba los ingresos récord, por cierto, que registraba su compañía. Si es que a los tenderos no nos gusta subir los precios, lo que nos gusta es bajarlos. Es más, si es que Mercadona dice SPB, el otro día me cogió una cliente y dice SPB siempre precios bajos y usted hace SPA siempre precios altos. Digo, pues ya lo sé. Y aparte de todo, que tiene razón, que hemos subido una burrada los precios. Si tienen razón. Y claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Es que, porque hay que subir, es que hay que hacer sostenible para toda la cadena de montaje. Si nosotros no hubiéramos subido los precios, el desastre que hubiéramos generado en la cadena de producción hubiera sido impresionante. Tirando del hilo de los precios, esta mañana nos hemos encontrado con algo inesperado. Verán, nos hemos hecho una pregunta que es muy concreta. ¿Qué efecto ha tenido la rebaja del IVA en los productos básicos? Aquellos productos que bajaron por esa medida, ahora de pronto han vuelto a subir. Javier Ruiz lo llama efecto yo-yo. Javier, buenos días. Buenos días. Los alimentos que bajaron de precio con la bajada del IVA han vuelto a subir y han subido exactamente lo mismo que bajaron. Viven un efecto yo-yo casi milimétrico. La leche, por ejemplo, que bajó un 1,5% de precio el mes anterior, este mes sube un 1,7%. El queso, que bajó un 0,7%, sube ahora un 0,5%. Las patatas, que bajaron un 1%, ahora suben un 1,3%. Es prácticamente idéntica la subida de este mes a la bajada que se anunció el mes anterior. Hay un yo-yo casi de milímetro. Entonces, claro, cada vez que voy a la compra, pues el sueldo veo que baja antes. Ahora paga el doble, está muy caro, sí. Y eso se repite en todos los elementos en los que bajó el IVA, salvo en uno, en el que el yo-yo parece definitivamente roto. Las legumbres bajaron un 1% el mes anterior. Este mes han subido un 11%. Carísimo todo. Puesto que se nota y se nota mucho. Así que los alimentos siguen fuera de control, suben un 16,6%, 1,2 puntos más que el mes pasado. Luego vendrá también Ruiz al abierto para explicarnos con más detalle qué ha pasado con estos productos tan concretos y estos precios que bajaron y luego han vuelto a subir. Habló también Feijóo, por cierto, de los precios. Supone, dado que hay una persistencia en no rebajar el IVA, una disminución del consumo. Hemos visto ayer que el pescado ha caído un 20%,
carne, conserva, sigue sin rebajarse el IVA, por tanto, las rentas medias y bajas son las que más están aguantando la pérdida de poder adquisitivo y el incremento de los alimentos. Bueno, hoy lo económico va a seguir por las pensiones. Y que está pues ya muy afinado. Así que usted confía en el sí, entiendo. Yo espero que el sí. Lo da por hecho. Bueno, vamos a esperar, pero yo vista su reacción y sobre todo su posicionamiento en la mesa estos días y antes, pues ha sido un proceso que ha llegado a este punto, sí. El ministro José Luis Escrivá, que estuvo anoche en Hora 25, le contaba así a Aimar que espera el sí de los sindicatos hoy a la reforma que el ministro va a presentar esta tarde en el Congreso y que mañana ya tiene que aprobar el Consejo de Ministros en la Moncloa. Elsa Llorente, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Lo que sabe Escrivá y el Gobierno en su conjunto ya es que no van a tener el apoyo de la COE. No, los empresarios dicen que esta reforma hace recaer el peso de la financiación de las pensiones sobre los salarios de los trabajadores que más cobran con las subidas de cotizaciones máximas y en los costes laborales para las empresas. La patronal asegura que ha propuesto tocar otros impuestos como el IRPF o el IVA, más equitativos en reparto según su criterio y también otras alternativas de jubilación parcial y cobertura de lagunas, pero que han sido orillados de la negociación. Antonio Garamendi, presidente de la COE. No nos parece el camino, no nos parece que es serio y menos que se quiera acusar a ninguna parte cuando el que no quiere hablar es el que estaría obligado a sentarse en la mesa y explicar las cosas. ¿Pero entonces acusa al ministro de mentir? No dice la verdad. Desde el Gobierno dicen que la patronal estuvo de acuerdo con subir las pensiones con el IPC, pero que ahora no han puesto encima de la mesa alternativas para financiar este coste. José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social. Yo creo que esto es demagogia pura. ¿Qué quiere que le diga? Me parece demagogia pura, porque lo que estamos haciendo es simplemente cumplir las recomendaciones. A mí me sorprende que dice la reforma del Gobierno, la reforma de Escrivá. Perdone, simplemente lo que estamos haciendo es, digamos, concretando las recomendaciones del Pacto de Toledo aprobado por abrumadora mayoría hace 2 años. Al Pacto de Toledo irá otra vez esta tarde José Luis Escrivá para explicar la reforma a los partidos políticos. En unas horas, los sindicatos llevarán a sus órganos esta reforma para dar el sí oficial. Elsa, gracias. A vosotros. Es la reforma de las pensiones, que sube la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, lo que está movilizando a los sindicatos contra el gobierno en Francia. Llevan ya varios días de paros y protestas de varios sectores, y eso es especialmente visible, por ejemplo, en la huelga de la recogida de basuras. En París, en una de las calles de París, está nuestro corresponsal en Francia, Vicens Batalla. Hola, Vicens, buenos días. Hola, buenos días, José Luis. Ante una imagen que, hay que decir, se está alargando ya varios días en la capital. Sí, exactamente, este es el 9º día sin recogida de basuras en la mitad de los distritos de la capital, con 7.000 toneladas acumuladas. Y los trabajadores han votado continuar la huelga hasta el lunes que viene. Aquí en la Gare de Lyon parisiense se ven los containers fuera de basura rebosantes y con bolsas directamente en las aceras delante de restaurantes y hoteles para turistas. Esta noche el ministro del Interior ha pedido al prefecto de policía de París que ordene a la alcaldesa Anne Hidalgo requisar personal para recoger estas basuras. Y de hecho el ayuntamiento está contratando empresas privadas para hacerlo, pero Hidalgo alega que es víctima de la ley impopular del gobierno. De hecho, hoy vuelven a haber manifestaciones en contra en todo el país mientras se reúne una comisión Asamblea Nacional, Senado, para acordar un texto definitivo y votarlo el jueves en ambas cámaras, pero no es seguro que el gobierno tenga la mayoría en la Asamblea. Luego volvemos, si te parece, en el abierto y nos cuentas cómo están las calles en París. Vicens, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Las 8:09 de la mañana. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hemos visto pues que el gobierno se ha puesto de acuerdo con las pensiones, con su reforma, pero mantiene en cambio las discrepancias por los precios, por la ley Mordaza que se comprometió a derogar y que al final, por el desacuerdo entre los socios parlamentarios, se va a quedar como estaba, tal como aprobó el PP y como llevaron al Constitucional los partidos que ahora la mantienen. Guillermo Lema, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Además, un debate con reproches mutuos. Sí, reproches entre los socios parlamentarios y las dos partes de la coalición. La derogación de la ley Mordaza era un compromiso de la mayoría progresista de la Cámara, pero a nadie le ha sorprendido un fracaso que se venía masticando desde hace semanas. Los grupos coinciden en que la cercanía a las elecciones y los distintos intereses de cada partido han influido en el enrocamiento de las posiciones. Públicamente,
Todos se reparten las culpas, aunque este asunto no va a contaminar otras negociaciones. De hecho, ayer Esquerra y Bildu criticaban al PSOE por su falta de valentía en la Ley de Seguridad Ciudadana, al mismo tiempo que le salvaban tumbando la comisión de investigación del caso mediador que pedía el PP. Lo que sí ha evidenciado el fracaso en la reforma de esta ley es el pulso interno en el espacio de Unidas Podemos, mientras que los sectores más cercanos a Yolanda Díaz señalan a Esquerra como culpable de que la norma del PP siga en vigor. La dirección del partido de Belarra trata de convertir el asunto en un nuevo choque interno dentro de la coalición y señalan al PSOE por no haber cedido, dicen, a las exigencias de los socios. Mucho lío, pero hay un hecho, que es que la ley Mordaza que prometieron derogar sigue en vigor. Guille, gracias. Hasta luego. No estará hoy Pedro Sánchez, pero habrá sesión de control en el Congreso, donde llegarán también los ecos, no solo de este desacuerdo. Lo que va a ser sin duda el run-run en los pasillos de la Cámara esta mañana será la moción de censura de la semana que viene. Sobre todo porque cuantas más declaraciones va haciendo su candidato, Ramón Tamames, ya saben, más alejado parece de Vox. Ayer le preguntaron en La Sexta. ¿Usted sigue siendo muy crítico con Pedro Sánchez y su gestión? No particularmente. Yo al presidente le tengo una cierta estima. Le regalé mi estructura económica de España y me contestó con una carta muy correcta y muy cordial. En el Congreso le preguntaron por otra frase de Vox, eso de que Sánchez es el peor presidente que ha habido en la historia de España. ¿Usted está de acuerdo con Vox cuando afirman que este es el peor gobierno de la historia de la democracia española? Esos son... Ortega y Gasset decía que hablar los políticos siempre es exagerar y no voy a agregar nada. Es decir, en política siempre hay una tendencia a destacar, a subrayar, a poner tinta roja para llamar la atención de algunas cosas. No participo de epítetos a ninguna persona si no hay una razón para hacerlo de una manera directa y personal. Hoy le entrevistan en El Periódico y deja este titular Tamames. Dice, nunca defendería acabar con las autonomías. Luego iremos al Congreso a ver qué ambiente se respira. En el mapa para entender el mundo... Dos grandes asuntos, uno el caza ruso que derribó ayer un dron de Estados Unidos y otro más inmediato, las protestas que han ido a más esta misma madrugada en Jerusalén, Gillian. Hasta la casa del primer ministro, un grupo de manifestantes han rodeado la residencia de Netanyahu minutos antes de que se fuese de viaje oficial a Alemania. Miles de personas seguirán hoy protestando en las calles de Israel por la reforma judicial que está haciendo el gobierno para que el Parlamento pueda tumbar resoluciones del Tribunal Supremo. Según Al Jazeera, la policía israelí ha detenido esta madrugada a más de 50 personas que en Jerusalén llegaron incluso a bloquear el tráfico. Eso mientras el trámite legislativo sigue adelante. El Parlamento ya ha aprobado en primera lectura las dos leyes del paquete de esta reforma, la más polémica, la que directamente permite que los diputados puedan volver a aprobar una ley que haya anulado el alto tribunal por razones de inconstitucionalidad. Del dron y de la guerra lo venimos actualizando desde primera hora. Sube el tono de las acusaciones entre Estados Unidos y Rusia, pero de momento, Bayo, la cosa queda en eso. Se queda en palabras y en acusaciones cruzadas, unas por parte del Pentágono hacia Moscú, señalando el comportamiento desafortunado e inseguro de los pilotos rusos, y otras por parte del embajador ruso en Washington, negando que hubiera ningún contacto directo o disparos por parte de sus pilotos hacia el dron estadounidense. Moscú, de hecho, habla de una provocación por parte de la administración Biden al haber sobrevolado aguas del Mar Negro cercanas a la península de Crimea bajo control ruso. Del incidente trascienden versiones contradictorias, pero la lectura que sacan la mayoría de los analistas coincide. Las interceptaciones son habituales, nadie puede evitar estos tanteos fuera del territorio ucraniano, pero el peligro de esos tanteos es que alguno de esos incidentes, como el de ayer, pueda malinterpretarse y derivar en una escalada entre dos potencias nucleares como las de Estados Unidos y Rusia. La Fiscalía Europea ha archivado la denuncia contra el hermano de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, por el contrato por la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia, Miguel Ángel Campos. La Fiscalía Europea acuerda el archivo del caso del contrato de 1,5 millones en mascarillas, del que se benefició en casi 300.000 el hermano de Ayuso en lo peor de la pandemia, al no concurrir indicios suficientes de la comisión de delito después de una investigación en la que se ha recabado información de 4 instituciones y tomado declaraciones a los implicados en el contrato. Dice la Fiscalía que no ha quedado acreditado que el precio pagado por las mascarillas fuera desproporcionado en atención a su calidad, ni sufriera un incremento indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa. Además, los fiscales han comprobado que el transporte fue abonado por la empresa adjudicataria y no por la Comunidad de Madrid. De la educación, Javi, ya se ha llevado a cabo el examen al examen. La nueva EBAU, con más análisis y menos preguntas de memoria, ha sido probada en 50 centros de nuestro país para
ponerse en marcha el año que viene. Adela Molina. Cálculos matemáticos sobre un plano del circuito de Cheste. Es uno de los ejercicios planteados ayer en el ensayo de la EBAU. Los alumnos celebran tener que enfrentarse a casos reales. Porque muchas veces al hacer ejercicios nos preguntamos para qué vamos a aplicarlo. Aquí se ve cómo más aplicado a la vida real. En el examen se incluyeron las fórmulas que podían ser necesarias para resolver el problema. Los profesores dicen que el tipo de ejercicios planteados supone un cambio relevante. Antes, pues si era el problema 4, pues era un problema de integrales, por ejemplo. En cambio, aquí en la misma cuestión aparecen de todos los apartados de la materia. Cambios también en lengua, donde no hubo que comentar un texto, que es lo habitual, sino 3 de distintos autores y distintas épocas, con preguntas específicas para cada uno de ellos y otras en las que había que relacionar los 3 documentos. En filosofía se podía elegir entre el análisis de un texto filosófico o una imagen, bien una obra de arte contemporánea o una viñeta. En definitiva, exámenes menos memorísticos y que exigen más razonamiento para una nueva selectividad obligada a adaptarse a la nueva ley. Además, en el Reino Unido, el gobierno de Sunak no va a tener tan fácil implantar por ley la deportación de inmigrantes a países como Ruanda. El Supremo británico le dijo que sí podía hacerlo, pero ahora hay un nuevo fallo judicial que dice lo contrario y que no ha medido Sunak las condiciones de seguridad en este país para los deportados. De Estados Unidos, el Departamento de Justicia abre una investigación contra los directivos del quebrado Silicon Valley Bank. Se busca saber si aprovecharon su posición de privilegio para escapar de la quema vendiendo acciones. Y del mundo de la empresa, también en Estados Unidos, el anuncio de Meta. La empresa matriz de WhatsApp, Facebook o Instagram ha anunciado que va a despedir a otros 10.000 empleados a lo largo de los próximos meses. En 10 minutos, El Abierto. Hoy con Nacho Corredor, Josep Ramoneda y José María Lasalle. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.